en esta actividad que vamos a llevar a cabo con nuestros invitados, el doctor Sanguinetti y el doctor Lucas Batistón. Vamos a tratar la reglamentación de la reforma laboral. Se va a hacer la presentación, la exposición, y luego vamos a abrir el debate para las preguntas. Así que bueno, les agradecemos también a ustedes del estudio, Ernesto, Lucas, y les doy la palabra. Bueno, buenos días Victoria, buenos días a todos. Bueno, mi rol va a ser un poco de moderador. La idea que pensamos para hacerlo ágil y que pueda ser útil a todos es hacer una exposición lo más corta posible en lo que es lo que fue y sigue siendo la reforma laboral, sobre todo de cara a la reciente reglamentación. Y bueno, poder abrirle un poco a todas las inquietudes o dudas que pueden probablemente ir un poco más allá de la reforma. Quien va a estar exponiendo es el doctor Lucas Batistón, socio del Estudio PASBA, socio laboralista, especialista en derecho laboral. Más allá de su rol profesional activo, tiene un rol académico y en la parte de derecho laboral de opinión muy activo. Es permanente colaborador y autor en diversas publicaciones en materia de derecho al trabajo y es profesor en distintas maestrías en materia de derecho al trabajo o vinculadas al derecho al trabajo en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral, con varios títulos de especialización que los voy a obviar de enumerarlos, pero que todos están orientados tanto en Argentina como en España al derecho laboral y a los recursos humanos. Así que bueno, Lucas, todo tuyo el auditorio, gracias por participar hoy. Bueno, tengan todos muy buenos días. Ante todo, gracias a DIMRA por la convocatoria, Victoria, Ernesto. Lo que yo voy a intentar es dar una exposición de aproximadamente 40-45 minutos. Primero, recordando lo que es la reforma de la Ley 27742 en materia laboral y después las novedades que nos trae la reglamentación del decreto 847, ¿sí? Algunas cuestiones que quizás son muy técnicas, las voy a pasar un poco rápido. De todas maneras, yo le comentaba a Victoria que esta presentación que voy a hacer, que quizás pueda tener información que resulte valiosa para algunos de ustedes, yo la voy a pasar a DIMRA sin problema para que ellos después se las envíen a cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces comienzo con una presentación que me sirva de ayuda. Ahí está. Bueno. Comencemos entonces por recordar qué es lo que la Ley 27742 reforma en materia laboral, ¿sí? En un rápido punteo, tenemos primero un capítulo que se dedica a la promoción del empleo registrado, lo que lisa y llanamente podemos llamar la promoción de un blanqueo laboral. Después hay una serie de modificaciones a la Ley 24013, la Ley de Empleo, que es la que regula básicamente las condiciones en las que se tiene que registrar una relación de trabajo y contenía algunas penalidades o multas o incrementos indemnizatorios, dependiendo de la naturaleza jurídica que se le quiera asignar, en caso de incumplimiento. Bueno, acá lo que trae como novedad a la norma es que busca simplificar el registro de las relaciones laborales, busca terminar con una cuestión de suma litigiosidad como era las relaciones laborales triangulares, es decir, cuando se utiliza personal que provee una empresa de servicios eventuales o una empresa proveedora de un servicio, y también avanza en cuándo debe entenderse registrar una relación de trabajo, buscando la simplificación, ¿sí? Después vamos a ver un poco más adelante el aspecto fundamental que se modifica en este sentido. Después, siguiendo con la ley 27742, tenemos modificaciones en algunos aspectos puntuales de la ley de contrato de trabajo. En primer término, la norma ahora, la ley de contrato de trabajo modificada por la 27742, determina claramente que no se aplica a los contratos regulados por el Código Civil y Comercial, modifica el esquema de presunción de existencia de una relación de trabajo, situación que es muy importante cuando teníamos o tenemos personas que trabajan a través de un contrato de servicios. Modifica, siguiendo con la explicación que di anteriormente, lo que es el antiguo artículo 29, que ahora cambia radicalmente de paradigma y establece que el registro de estas relaciones de trabajo triangulares puede ser hecho por cualquiera de las partes intervinientes,
y modifica el periodo de prueba extendiéndolo en un plazo mínimo de 6 meses, ¿no? Ampliable ahora a 8 o a 12 meses según el tamaño de la empresa. Siguiendo con las modificaciones que introduce la Ley 27742 en la Ley de Contrato de Trabajo, tenemos un nuevo método de retención de deudas salariales o con destino a la seguridad social en el caso de trabajadores empleados por contratistas o intermediarios, una pequeña modificación a las licencias por embarazo respecto del periodo hasta el cual la mujer gestante, como dice la ley, puede continuar trabajando, y dos novedades que son de suma importancia, como son la nueva causal de despido. Después vamos a ver que no es tal, por lo menos desde mi punto de vista, por bloqueo o toma de establecimientos, y el nuevo artículo 245 bis que regula las cuestiones de despidos que puedan ser considerados que han sido fundados en actos de discriminación. Por último, la reforma de la 27742 contiene la nueva figura del fondo de cese laboral, es decir, una modalidad de extinción, o mejor dicho, una modalidad distinta de indemnización en caso de extinción de una relación de trabajo, la nueva figura del trabajador independiente con colaboradores y una modificación que se hace al régimen de trabajo agrario, sobre todo en lo que hace a las bolsas de trabajo y a la condición de contratación del personal, que se entiende ya no como un trabajo de temporada, sino como de trabajos permanentes con prestaciones discontinuas. ¿Qué tiene también la ley 27742 como novedad, pero ya en materia derogatoria? Es, como habrán leído en los medios, porque ha sido muy publicitado, se derogan todas las llamadas multas laborales, es decir, desde las situaciones en las que tenemos relaciones de trabajo no registradas, o con una fecha de ingreso distinta, o con un salario distinto al reconocido por recibo de sueldo, hasta la indemnización que contenía el artículo 43 de la ley 25345 en las retenciones indebidas de aportes, pasando por la multa o indemnización por la no entrega del certificado de trabajo, y llegando incluso a derogar la multa o indemnización que sanciona el empleo no registrado en los casos de empleo doméstico, ¿sí? O sea, deroga absolutamente todas las penalidades o indemnizaciones que tienen que ver con incumplimientos registrales de la relación de trabajo. Incluso también, me estaba olvidando, el artículo 2 de la ley 25323, que lo que sanciona es la falta de pago de una indemnización por despido. Acá quiero hacer un breve paréntesis en la exposición, y es, como ha sido materia de noticias y muy mencionado en los medios, la posibilidad de que estas derogaciones, o esta derogación, mejor dicho, sea aplicada de manera retroactiva. Comento brevemente, han habido algunos fallos en el interior, en algunas provincias del interior de nuestro país, donde distintos tribunales del trabajo, especialmente en Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Misiones, han dictado sentencias donde en juicios laborales donde se reclamaban indemnizaciones correspondientes a un despido ocurrido antes de la ley 27742, estos juzgados laborales han entendido que por el principio de la ley penal más benigna, esta derogación aplica de manera automática, y por ende en estos fallos se ha determinado que esas multas no corresponderían, ¿sí? Bueno, esto que ha sido así en el interior de nuestro país, en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo, o sea, la justicia de la capital federal, ha sido todo lo contrario, ¿no? La postura de los jueces en capital es que los reclamos laborales deben regirse por la ley que estaba vigente al momento de la extinción del vínculo, con lo cual los juicios que estén en trámite y que correspondan a relaciones laborales extinguidas antes de la sanción de la ley de bases, es decir, o mejor dicho, de la entrada en vigencia de la ley de bases, es decir, antes del 9 de julio de este año, según la Justicia Nacional del Trabajo, no correspondería
aplicar estas derogaciones porque debe regirse por la ley que estaba vigente al momento de la extinción del vínculo, ¿sí? Bien. Hecho el breve repaso de lo que es el contenido de la Ley 27742, lo que nos convoca hoy es el contenido del decreto 847 del 2024 que rige desde el 26 de septiembre del 2024, fecha en la que fue publicado. Este decreto lo que hace es reglamentar algunos aspectos de la reforma laboral de la Ley 27742. Básicamente, estos puntos que están mencionados ahí en pantalla, que son en cuanto a la promoción del empleo registrado, es decir, el blanqueo laboral, realiza algunas modificaciones o reglamenta, mejor dicho, algunas modificaciones que traía la ley bases de la ley 24013, algunos aspectos puntuales de la ley de contrato de trabajo, reglamenta de manera muy extensa el sistema de cese laboral. De hecho, les diría que si yo tengo que poner en porcentual respecto de los temas que reglamenta el decreto, diría que el sistema de cese laboral se lleva prácticamente el 65-70% de lo que es el total de la reglamentación. Y por último, reglamenta algunas cuestiones de esta nueva figura del trabajador independiente con colaboradores. Curiosamente, no reglamenta los despidos por bloqueos o toma de establecimiento, ni tampoco el despido motivado por actos discriminatorios, ¿no? ¿Por qué digo curiosamente? Porque justamente la reglamentación era muy esperada, sobre todo respecto de la regulación de esta supuesta nueva causal de despido, cosa que no ocurrió, ¿no? Y entendemos que no ocurrió, según lo que ha trascendido, porque justamente la posición que tenía el gobierno y la posición que tenía la CGT era muy, muy distante. En el caso de la CGT, lo que quería era que se reglamente de manera pormenorizada esta nueva causal de despido, ¿no? Llegando incluso a plantear que debía ser objeto de un proceso judicial, como si fuera un procedimiento de exclusión de tutela. Y del otro lado del gobierno, todo lo contrario, ¿no? Quería hacer que la figura sea lo más laxa posible. Bueno, en estas posiciones tan distantes una de otra, lo que terminó primando es como una cuestión intermedia que no se reglamentó de ninguna manera. Y por otro lado, a mí me llama la atención que no se haya reglamentado de ninguna manera el despido motivado por actos discriminatorios, porque creo que es una figura que va a traer mucha controversia y quizás hubiese sido mejor precisar algunas cuestiones que después, más adelante, vamos a ver que desde mi punto de vista quedan un poco rengas o flojas. Bien, respecto al blanqueo laboral, lo que tenemos que saber es que solamente aplica a las relaciones de empleo privado, necesariamente tienen que ser relaciones laborales que estén vigentes al momento de la adhesión, es decir, no puedo adherir a un blanqueo laboral que sea de una relación laboral extinguida, y que tiene que ser siempre para relaciones laborales iniciadas antes del 5 de julio del 2024. Dado que la ley preveía que el plazo para adherir al blanqueo laboral era de 90 días, ahora, sabiendo que la ley fue reglamentada el 26 de septiembre, ya sabemos que el plazo límite para adherir al blanqueo es el 24 de diciembre del 2024. ¿Qué se puede blanquear? Se pueden blanquear todas las obligaciones originadas en aportes y contribuciones de los distintos subsistemas de la seguridad social, devengadas hasta el 31 de julio, ¿sí? Y también, como punto importante, el decreto define cuáles son los supuestos que se pueden blanquear, ¿no? Y ahí toma lo que son las condiciones o supuestos que trae que traía la 24013 en cuanto a relaciones de trabajo no registradas en absoluto, o bien relaciones de trabajo registradas con una fecha de ingreso posterior a la real, o bien relaciones de trabajo registradas con un salario inferior al real, ¿sí? Lo que sí aclara el decreto reglamentario es que no resulta posible blanquear
sumas que hayan sido abonadas como no remunerativas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Acá recordemos que ese artículo lo que regula es la suspensión concertada a cambio del pago de una suma no remunerativa. Fue una figura muy utilizada en la época de pandemia. Ustedes recordarán ahí el primer convenio marco que hizo la CGT con la UIA, y después las distintas actividades fueron adhiriendo a ese convenio marco, y permitió en ese momento, en una situación de tanta dificultad económica, sostener las relaciones de trabajo con la suspensión de la misma a cambio del pago de una suma no remunerativa. Bueno, acá ahora la reglamentación aclara expresamente que no se puede regularizar esta situación. Sería un supuesto donde una empresa o haya pagado como no remunerativa sumas de dinero a un trabajador sin que haya habido suspensión de la relación de trabajo, es decir, mientras el trabajador continuó trabajando, o bien que lo haya hecho sin haber cumplido con las formalidades que en su momento reguló el Ministerio de Trabajo para poder acceder a esta figura. ¿Qué supone entonces la adición al blanqueo? Supone la extinción de la acción penal, tanto para el autor como los partícipes, siempre y cuando no haya sentencia de condena firme a la fecha de adhesión al blanqueo. Supone la condonación de sanciones, multas e infracciones de cualquier naturaleza, delitos relativos a la seguridad social e infracciones de la Ley 25212. La Ley 25212, recuerden, es la ley del Pacto Federal que regula las infracciones laborales, ¿no? Desde el pago tardío de un salario hasta el no registro de una relación de trabajo. Esa ley califica las infracciones en leves, graves, muy graves, y según la calificación de la infracción corresponde un porcentual distinto sobre el salario mínimo vital y móvil que determina finalmente la multa que se puede imponer. Bueno, esto también está contemplado. Contempla también la baja del registro de empleadores con sanciones laborales, o sea, el REPSAL. Ahí cabe recordar que la ley 26940 en un momento estipuló que en los casos en que se detectaran relaciones de trabajo no registradas, suficientemente registradas, se ingresa al empleador en un registro, lo que supone que ese empleador después tiene distintos perjuicios, desde no poder acceder a licitaciones públicas hasta perder beneficios fiscales, por ejemplo. La condonación de la que estamos hablando es por capital e intereses, tanto al sistema integrado de jubilaciones y pensiones, es decir, lo que es la jubilación, hablando en términos generales, pasando por el PAMI, pasando por obra social, asignaciones familiares y Registro Nacional de la Construcción. Y los porcentajes de condonación, acá recordemos que la ley decía que el porcentaje mínimo iba a ser del 70%, ahora la reglamentación dice que efectivamente esa condonación es del 70% de capital e intereses, pero para las medianas empresas ese porcentaje se eleva al 80%, y en el caso de micro y pequeñas empresas o entidades sin fines de lucro, esa condonación es del 90%. Hay una excepción a esto, que es en el caso de deudas con obras sociales o destinadas al régimen de riesgos del trabajo, la condonación es del 100%. Ahí yo hago un paréntesis también y comento que acá la reglamentación me parece que puede traer algún tipo de dificultad, porque lo que es la condonación de deudas hacia obras sociales, el titular de la creencia en principio podría ser, o sería, mejor dicho, la obra social, con lo cual es discutible que el gobierno pueda condonar esto, pero bueno, está en la reglamentación, y en todo caso será, entiendo yo, una discusión que deberán dar las obras sociales con el gobierno, planteando en todo caso el exceso en el decreto, ¿no? Este beneficio de condonación no alcanza las deudas correspondientes a regímenes previsionales diferenciales, es decir, por ejemplo, lo que suponga actividades relacionadas con trabajo insalubre, por ejemplo, ¿sí? Y respecto de la forma de pago de la deuda, es decir, del remanente, supongamos en el caso de la condonación del 70%, la forma de pago de ese 30%, la reglamentación establece dos posibilidades, que es el pago al contado con 50% de descuento de ese remanente, es decir, estamos hablando de,
en ese supuesto, de un 15% del capital e intereses. Y en el caso de querer acceder a un plan de facilidad de pago, está habilitado, todavía no hay que ver en el aplicativo cómo dan los montos, pero se podría pagar en cuotas y con intereses. Respecto de los beneficios que supone el blanqueo, ya hablamos de los beneficios para el empleador, que es la condonación de todas las multas, infracciones y sanciones. Si lo miramos desde el punto de vista del trabajador, o cuál es el efecto de ese blanqueo, es que se va a computar como tiempo de servicio desde el punto de vista laboral, pero con un máximo de 5 años. Es decir, si yo blanqueo una relación laboral de 8 años, a los efectos de lo que gana el empleado se le van a reconocer 5, no los 8. Y también esto supone, desde el punto de vista previsional, que ese trabajador va a computar esa cantidad de años con un máximo de 5 a los efectos de poder acceder a la prestación básica universal, no lo que es la prestación complementaria ni la prestación por permanencia, que son sumas que regulan en función de una cotización efectiva. Como acá no hay una cotización efectiva, solamente sirve para sumar años de la prestación básica universal. También se computa para la obtención de la prestación por retiro transitorio por invalidez y también para la obtención de la prestación por desempleo. Hay una excepción que trae el decreto respecto de lo que marcaba la ley. La ley decía que el máximo que se puede computar, decía, y bueno, y se sostiene en el decreto que lo máximo que se puede computar son 5 años, pero en la ley decía que el máximo que se puede computar respecto del monto de la prestación que se considera los efectos previsionales es de un salario mínimo vital y móvil. Ahora el decreto, de manera un poco confusa, desde mi punto de vista, dice que este tope de cómputo de un salario mínimo vital y móvil solamente se aplica en los casos en que lo que se regularice sea una relación laboral que estaba totalmente en negro o no registrada, o bien en los casos en lo que se regularice sea la fecha de ingreso. Pero establece como excepción que si lo que se regulariza es el monto del salario pagado, es decir, tenía un trabajador con un salario de 1.000 pesos, pero ahora digo que el monto que ganaba ese trabajador en lugar de 1.000 eran 2.000, el decreto ahora dice que en ese caso ese límite no jugaría, ¿no? Pero al mismo tiempo el decreto dice que si bien se debe considerar el mayor salario que denuncia en este caso el empleador, dice que esto es con el tope del artículo 118 de la ley 24013. ¿Y qué dice el artículo 118 de la ley 24013? Regula justamente las sumas que el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil establece como pago de fondo de desempleo y salario mínimo vital y móvil. Y esa suma es equivalente. Entonces, en los hechos, si bien la norma ahora dice que el tope del salario mínimo vital y móvil no regiría en los casos en que la regularización sea sobre el salario pagado, lo cierto es que el mismo artículo dice que el tope es el del artículo 118 y ese tope es el salario mínimo vital y móvil, con lo cual termina estableciendo una excepción que no termina siendo tal. Siguiendo con el tema del blanqueo laboral, se establece que no pueden ser objeto de blanqueo las relaciones laborales que estén reguladas por la ley de trabajo en casas particulares, es la ley de empleo doméstico, y con posterioridad al decreto 847 se dictó la resolución AFIP 5577 que establece el procedimiento que debe seguirse para acogerse al régimen de regularización laboral. Si yo tengo que hacer una valoración o un resumen cortito de la conveniencia o no de adherir al blanqueo, diría que lo veo conveniente en los casos de relaciones laborales inferiores a 5 años de antigüedad en lo que quiera regularizar, o en el caso de relaciones laborales que yo quiera regularizar con un salario que no sea superior al salario mínimo vital y móvil. Ahora lo veo riesgoso respecto de la regularización de relaciones laborales que sean de periodos más largos. ¿Por qué? Porque como expliqué hace un momento, como la ley establece un límite
de 5 años de reconocimiento a los efectos previsionales, y como también establece un límite respecto de la base de cálculo que se debe tomar a los efectos de esta regularización. El punto es que si el empleador hace una manifestación de regularización por periodos más largos, eso, desde el punto de vista probatorio, si un trabajador quisiera el día de mañana hacer un reclamo porque no le están reconociendo el total de su relación laboral, por ejemplo, porque trabajó 10 años o 15 años, es como producir prueba en contra de uno mismo, ¿no? Porque va a haber una manifestación del empleador diciendo, este trabajador en realidad entró hace 10 años o 15 años, y después es muy difícil defender que esto no fue así, ¿no? Y recuerden que si bien han sido derogadas las indemnizaciones que sancionan el empleo no registrado, desde mi punto de vista, lo que posiblemente ocurra es que, hecho el planteo a un juzgado laboral, muy posiblemente los jueces laborales el día de mañana digan, si bien no hay una multa o una indemnización que específicamente sanciona el incumplimiento del registro de una relación de trabajo, les queda a los jueces laborales la herramienta de recurrir al Código Civil, ¿no? De recurrir a lo que es la indemnización por un daño, que en este caso sería bastante evidente porque se estaría manifestando una relación laboral de 10 años, por ejemplo, donde el reconocimiento es de 5. Entonces, hay que tener cuidado con la decisión de blanquear relaciones laborales que vayan más allá de los límites que marca el blanqueo, porque puede suponer el día de mañana un reclamo basado en normativa civil. Dejando de lado ya la cuestión del blanqueo, avanzamos en lo que son las modificaciones a la ley 24.013. Acá lo que es importante destacar es que ahora se establece que el registro de una relación laboral estará cumplido en tanto y en cuanto se la denuncie ante AFIP, es decir, mientras se denuncia al trabajador a través de la clave de alta temprana, ya no es necesario, como decía el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, que además esté dado de alta en los distintos subsistemas de seguridad social, o que esté registrado en el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino que con el alta ante AFIP se tendría por cumplida la relación laboral, ¿sí? El registro, perdón, de la relación laboral. Y después, muy importante, respecto a lo que yo mencionaba de las relaciones laborales triangulares, se termina de alguna manera con esta cuestión litigiosa de qué pasa cuando yo tengo una persona que trabaja en mi empresa que me lo provee una segunda empresa, ¿no? Desde lo que puede ser limpieza, vigilancia, informática o cualquier otro servicio que uno contrate. Esto había generado mucha litigiosidad, sobre todo también en el caso de las empresas de servicios eventuales, donde a partir de un plenario que se dictó en la Cámara del Trabajo, daba lugar a la aplicación de multas a la empresa principal cuando se consideraba que ese trabajador debió haber sido registrado por la empresa contratante del servicio. Bueno, esto se termina con la modificación de la ley de empleo y básicamente dice que cualquiera que registre la relación de trabajo, sea la empresa usuaria o la empresa principal, la obligación se tiene por cumplida. Perdón, la empresa proveedora del servicio o la empresa principal, la obligación se tiene por cumplida, con lo cual se termina con este foco de litigiosidad. Más modificaciones a la ley de contrato de trabajo. Se reglamenta la presunción de laboralidad que establece el artículo 23. Acá lo que hay que recordar es que ese artículo lo que dice es que la prestación de un servicio a favor de otro supone la existencia de una relación de trabajo, con lo cual quedaba en cabeza del empleador, del contratante, desvirtuar esa presunción. Ahora, la ley lo que dice con la modificación es que esa presunción no aplica en los casos de contrataciones de servicios o de oficios profesionales. Y la reglamentación avanza un poco más, estableciendo que esto resulta aplicable incluso en los supuestos donde se emita una sola factura o exista un solo cliente, ¿no? Que eran indicios que la justicia miraba cuando determinaba
si había una relación de trabajo o no. Respecto del periodo de prueba, una cuestión que había sido discutida después de la sanción de la ley era qué pasaba con las relaciones laborales que venían antes de la 27742. Bueno, ahora el decreto dice que el nuevo periodo de prueba solamente aplica a las relaciones laborales vigentes a partir de la entrada en vigencia, perdón la redundancia, de la ley 27742, lo que supone que todas las relaciones de trabajo iniciadas antes del 9 de julio del 2024 conservan el periodo de prueba de 3 meses, y todas las que se hayan celebrado a partir de esa fecha o después, el plazo general es de 6 meses, ampliable vía negociación colectiva a 8 o a 12 meses. Se establece también que las retenciones que regula el nuevo artículo 136, es decir, supuestos donde una empresa principal detecta que el contratista o el intermediario tiene deudas salariales o con destino a la seguridad social y entonces puede actuar como agente de retención. Ahora el decreto dice que el máximo a retener es el monto de la deuda, es decir, no se puede retener una suma superior, y que ese monto se va a regular en función de la cantidad de trabajadores contratados y periodos involucrados. Así dice el decreto. Acá me parece que falta alguna norma aclaratoria que seguramente dicte la AFIP. Y también dice que la AFIP tiene que instrumentar un mecanismo para que el principal pueda consultar la deuda que tenga el intermediario o el contratista. Bueno, y llegamos al sistema de cese laboral. Honestamente, a mí me costó muchísimo entender la reglamentación. Creo que el decreto acá se ha extralimitado en lo que decía el artículo y va a traer mucha litigiosidad y mucho debate. ¿Y por qué digo esto? Y transcribí el artículo a propósito para que ustedes lo puedan ver después en detenimiento. Fíjense que el artículo 96 de la ley 27742 lo que habilita es que a través de la negociación colectiva se sustituya la indemnización del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, que es la indemnización por antigüedad, ¿sí? Después continúa el decreto, perdón, el artículo, y dice que también se puede sustituir por un sistema de cese laboral lo que son las gratificaciones que se quieran otorgar por extinción por mutuo acuerdo, y en la última oración dice que la empresa se puede autoasegurar, ¿no? Este artículo en realidad es una parte del artículo que modificaba el artículo 245, que estaba contenido en el decreto 7023, que fue suspendido por la justicia. El problema es que se tomó solo una parte de ese artículo y no el artículo completo. Fíjense, por ejemplo, que en el artículo que transcribo, dice: en la segunda oración, los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo. En realidad, este artículo no establece ninguna indemnización. Esto está redactado así porque en el artículo del decreto 7023 sí hablaba de la indemnización del artículo 245. O sea, cortaron y pegaron y quedó un poco confuso la redacción. Y el problema que trae principalmente este sistema de cese laboral es que ahora el decreto, en lugar de reglamentar solamente la posibilidad de sustituir la indemnización del artículo 245 vía negociación colectiva, se extiende mucho más, y ahora dice que se puede sustituir no solamente el artículo 245, sino también todos los supuestos que están mencionados ahí en el segundo punto, que son desde la indemnización que puede cobrar la mujer que vuelve de una licencia por embarazo, pasando por el supuesto de incapacidad absoluta, transcurriendo por los despidos por fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador, por muerte del trabajador, por jubilación del trabajador, por quiebra del empleador. Es decir, abarca un montón de supuestos que no estaban contemplados en el artículo 96. Con lo cual, desde mi punto de vista, acá el decreto claramente se extralimitó, y habrá que ver si esto la justicia lo valida o no. Ya yendo a lo que es el sistema de cese laboral, lo que hay que tener en cuenta a grandes rasgos es que, como mencioné antes, se tiene que establecer vía negociación colectiva, que tiene que haber
una adhesión tanto del trabajador a nivel individual como de la empresa a nivel individual a ese sistema SS laboral. Es decir, si no hay una adhesión de ambas partes, el esquema que se negociaría a nivel colectivo no aplicaría. Que esa adhesión puede ser luego modificada por decisión de ambas partes y que en el caso de las relaciones laborales iniciadas previo a la vigencia del sistema SS laboral, se puede acordar el ingreso al cese. Y también el decreto lo que dice es que en ese caso el sistema podrá prever algún esquema distinto para quienes ya traen una relación laboral anterior al diseño del sistema SS, ¿no? Respecto de el monto, los supuestos, las condiciones de pago, la forma en que se financiaría este sistema SS, lo deja todo determinado a la negociación colectiva. Y acá veo otro problema, que es que conforme está redactada la norma, pareciera que en este esquema de sistema SS laboral se podría pactar, por ejemplo, que una indemnización por despido perdón, que lo que se pueda rescatar del sistema SS sea igual a una indemnización por despido, menor o mayor, ¿no? Obviamente que si fuera igual o mayor no habría problema. El tema es que yo entiendo que si el sistema SS estableciera una indemnización menor, es decir, si el fondo que pudiera rescatar el trabajador fuera menor, posiblemente se plantee alguna objeción de índole constitucional, ¿no? Porque recordemos ahí que el artículo 14 bis establece como garantía del trabajador la protección contra el despido arbitrario y que la ley de contrato de trabajo, artículos 7, 8 y 9, hablan de la condición más beneficiosa y también de qué se puede negociar a nivel colectivo, siempre se habla de algo que suponga un derecho superior a lo que otorga la norma. Entonces, si vía negociación colectiva se estableciera un sistema de cese laboral que suponga que el trabajador cobre una suma inferior, yo creo que se podría objetar la constitucionalidad de esto, ¿no? Después, el artículo 6 del decreto dispone, en todos los casos se deberá establecer un tratamiento diferencial en favor del trabajador despedido sin justa causa. Entonces, yo pongo qué significa esto porque si es que se puede establecer un diferencial a favor del trabajador despedido sin justa causa, a mí me da a pensar, como comentaba recién, que de alguna manera se estaría habilitando que el monto que se establezca en estos sistemas de cese pueda ser inferior incluso al que marca la norma. Incluso si vemos comentarios que ha hecho el ministro Sturzenegger en distintos medios de comunicación, él ha dicho que, bueno, que cada actividad o cada empleador podrá diseñar el sistema indemnizatorio que quiera. Entonces, pareciera que la pretensión de la norma es habilitar cualquier esquema indemnizatorio sin ningún tipo de parámetro, es decir, sin el parámetro que establece la ley de contrato de trabajo. Como había dicho antes, el decreto permite utilizar el sistema de cese laboral para abonar la gratificación. Acá no veo ninguna objeción porque lo decía ya la propia norma. Se prohíbe, esto me parece muy sano, el cobro de comisiones, tasas o cualquier tipo de monto para quienes administren este tipo de fondos. Y en particular dice la norma que esto no puede ser ni para representantes de los empleadores ni para asociaciones sindicales. Es decir, esto que en algún momento se comentó de, bueno, quizás esto va a ser un negocio para alguno. Bueno, la norma, conforme está redactada, no lo permitiría. Y después establece otro principio que a mí me parece que va a traer problema, que es que dice que las sumas que el trabajador cobre a partir de este sistema de cese laboral tiene efecto cancelatorio total y definitivo, lo que es absolutamente incompatible con el artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Ahí recordar que este artículo lo que dispone es que todo lo que percibe un trabajador como consecuencia de la extinción de una relación de trabajo o incluso en la percepción del salario siempre es a cuenta de lo que corresponde. Es decir, los recibos que pueda firmar el trabajador en el marco de esta relación no tienen efecto cancelatorio
justamente es un principio característico del derecho al trabajo que lo diferencia del derecho civil, donde si uno otorga un recibo, en principio tiene efecto cancelatorio. Bueno, acá se establece algo diametralmente opuesto. Siguiendo con lo que marcaba respecto de lo que para mí es una extralimitación del decreto, dice que el sistema de cese laboral tiene que contemplar el funcionamiento para todos estos casos que enumero ahí, que básicamente son todos los supuestos de extinción de la relación de trabajo. O sea, no regularía solamente los supuestos de despido sin justa causa, sino eh, todo tipo de extinción de la relación laboral. Eh, el decreto después establece, respecto de lo que son los sistemas de cese laboral, 3 esquemas posibles, ¿no? Lo que es el sistema de cancelación individual, que es un supuesto donde el empleador sería el que administra este fondo, como si fuera una suerte de previsión, y entonces el empleador es el que después de manera directa paga el fondo acumulado por el trabajador. Tenemos una segunda modalidad, que es el sistema de fondo de cese individual o colectivo. Y por último, el sistema de seguro individual o colectivo, que es cuando el empleador, o mejor dicho, cuando se diseñe un sistema que esté basado en la contratación de un seguro. Respecto del segundo, de los supuestos, que es el sistema de fondo SS individual o colectivo, el decreto prevé a su vez 3 subsistemas o 3 submodalidades, que son el régimen de cuentas bancarias de cese laboral, el régimen de fondos comunes de inversión o el régimen de fideicomiso. Básicamente, para no marearlos, esto es los distintos vehículos a través de los cuales se podría constituir el fondo SS. Es decir, desde lo más sencillo, que es ponerlo en una cuenta bancaria que tendrá que reglamentar el Banco Central, pasando por lo que sería más complejo, que es constituir fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros en los cuales se depositarían estos aportes que en principio debería hacer el empleador, y así pareciera surgir de la norma, pero no lo dice tajantemente, y donde estos fondos obviamente serían administrados, en el caso de los fondos comunes de inversión, por una sociedad administradora del fondo. En el caso de los fideicomisos está a reglamentar por AFIP. Y después la normativa establece toda una serie de situaciones específicas de cada uno de estos supuestos, desde que el fondo de cese laboral resulta inembargable tanto por deudas del trabajador como por deudas del empleador, que no se puede establecer que el fondo no reclamado quede a favor de alguna parte específica, sino que se tiene que regular que eso sea destinado a algún fin distinto, que no sea, lógicamente, beneficiar a los administradores del fondo. Se establece que, desde el punto de vista tributario, las sumas que cobren los trabajadores a través de cualquiera de las modalidades, es decir, cuenta bancaria, fideicomiso o fondo común de inversión, tiene que tener el mismo tratamiento impositivo que las indemnizaciones por despido sin causa. Y después, como cuestión importante respecto de los fondos comunes de inversión, nada, se establece también una serie de reglamentaciones respecto del tipo de inversión que pueden hacer estos fondos, estableciendo determinados límites, justamente para custodiar la intangibilidad o que no se afecte este fondeo. Establece que la Comisión Nacional de Valores es la autoridad de aplicación que debe velar por el correcto cumplimiento de todas estas normas, y como también muy importante, dispone que la sociedad que sea depositaria de los fondos, es decir, la que tenga la custodia y la guardia de los fondos, y la guarda, perdón, de los fondos, no puede tener vinculación con ninguna asociación sindical ni con los empleadores. De vuelta a la idea esta de que no sea esto un negocio para alguno, ¿no? ¿Qué más? Respecto de los fondos, nada,
después reglamentación quizás de cuestiones muy puntuales de cómo se tiene que llevar el registro de los aportes, que si la cuota parte está a nombre del empleador, después el empleador la tiene que ceder al trabajador en el caso de que se cumpla la condición suspensiva de pago, que sería por la extinción de la relación laboral o de los distintos supuestos que enumeraba la norma de extinción de la relación de trabajo. Y lo mismo después respecto de los fideicomisos financieros, lo que dice la norma es que tiene que ser, o que funcionar, mejor dicho, en base a distintos artículos del Código Civil y que deberá ser regulado también por la Comisión Nacional de Valores. El otro sistema, si recuerdan, hablábamos de, al principio de todo, un régimen directo del empleador, un segundo supuesto que es la constitución de fondos a través de fideicomisos o de fondos comunes de inversión, y un tercer sistema que es el sistema de seguro individual o colectivo. Acá lo que marca la norma es que el empleador podrá contratar a través de las compañías de seguros que estén habilitadas al efecto, un seguro contra el despido, ¿no? Y en este caso, ese seguro debería cubrir hasta su concurrencia, es decir, hasta la suma que establezca o que surja de los parámetros que establece el artículo 245, el pago de la indemnización, y que esas alícuotas que lógicamente la compañía de seguros va a cobrar a quienes contraten este seguro podrán ser establecidas libremente por estas compañías, lo cual lógicamente tendrá que ser hecho bajo la supervisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Por último, en lo que sí reglamenta el decreto 847 respecto de la figura del trabajador independiente con colaboradores, establece que todos los intervinientes en ese tipo de relaciones tendrán que estar inscritos en el régimen general de impuestos y de recursos de la Seguridad Social, que tienen que hacer una manifestación en forma de declaración jurada ante la AFIP sobre el carácter independiente de la relación, ¿no? Porque recuerden que acá teóricamente se trata de una figura que no es laboral, ¿no? Entonces, donde no existe ni dependencia técnica, ni jurídica, ni económica. Habilita que los trabajadores independientes contraten un sistema de cobertura de accidentes personales, y después dice, como sí, muy importante, que estos colaboradores podrán trabajar al mismo tiempo para distintos trabajadores independientes, es decir, un mismo colaborador podrá trabajar en el emprendimiento A, el emprendimiento B y el microemprendimiento C, pero mantiene el límite respecto del trabajador independiente, es decir, del dador de trabajo o de servicio, o del requiriente del servicio, que en este caso, esta persona que contrata nunca puede tener más de 3 colaboradores. Entonces, un colaborador puede trabajar infinitamente con distintos trabajadores independientes, pero el trabajador independiente en ningún caso puede tener más de 3 colaboradores, incluso si fuera en emprendimientos distintos, ¿no? Y después lo que dice la norma, que bueno, es una obviedad, es que el vínculo se puede rescindir en cualquier momento sin causa, ¿no? Y por último, un muy rápido repaso de lo que no se reglamentó. O sea, no se reglamentó, como dije en el inicio, el despido por bloqueo o toma de establecimiento. Sí hubo una resolución que dictó el Ministerio de Seguridad, creo que fue el 10 de septiembre, si mal no recuerdo, que de alguna manera algo establece respecto de esta nueva figura, y básicamente lo que dice es que la denuncia por el afectado puede ser realizada a través de un número o un WhatsApp, y sí establece como una suerte de novedad que la información que recabe el Ministerio de Seguridad va a ser provista tanto al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Trabajo, mejor dicho, y al empleador a los efectos del artículo 242, dice. Es decir, es como si el Ministerio de Seguridad en este caso va a colaborar con el empleador a los efectos de proveer la información por si el empleador quisiera articular la figura que prevé el nuevo artículo 242. Ahora, ¿por qué creo que no es una causal objetiva de despido? Básicamente porque lo que se hizo con este artículo es agregar 2 o 3 párrafos al viejo artículo 242,
y se conserva la facultad del juez en cuanto a la valoración de la entidad de la injuria. Entonces, ¿qué pasa? Como acá el decreto, perdón, el nuevo artículo dice que el juez podrá, dice podrá, no dice deberá, considerar como injuria grave una serie de conductas que después se enumera el artículo. Esto supone que al ser una facultad del juez y no un deber o una imposición, un juez puede considerar esta conducta como suficiente para articular un despido con causa o puede considerarlo como insuficiente. Entonces, el problema es que se mantiene la libertad del juez en valorar la injuria, lo cual supone un grado de incerteza jurídica que me lleva a mí a sostener que no es una causal objetiva de despido, sino que es en todo caso una orientación a los jueces respecto de cómo deben juzgar este tipo de conductas, pero no una imposición. De hecho, no cambia demasiado porque ya jurisprudencialmente se venía estableciendo que la comisión de delitos, como son los que enumeran el nuevo artículo 242 en el marco de una medida de acción directa, en el marco de una huelga, habilitaba el despido con causa, ¿sí? Tenemos un montón de ejemplos jurisprudenciales de eso, con lo cual, de mi punto de vista, la norma acá no modifica demasiado ni soluciona el problema que supone las tomas de establecimiento. Respecto de lo otro que no se reglamentó, que para mí hubiese sido sano que se haga, es la nueva figura del despido del agravamiento indemnizatorio, perdón, por despido motivados en actos discriminatorios, ¿no? ¿Por qué digo que esta figura va a traer mucho problema? Porque básicamente yo entiendo que lo que se quiso hacer es terminar con los juicios por reincorporación. El problema es que al mismo tiempo que se marca que ya no habría juicios de reincorporación, porque marca claramente la norma que en ningún caso, aun cuando se pruebe la discriminación, va a subsistir el vínculo, es decir, la norma es clara en la última oración en decir que el vínculo se extingue de cualquier manera. El problema es que al mismo tiempo establece una tarifa de la indemnización que muy fácilmente, desde mi punto de vista, va a poder ser cuestionada, ¿no? Pues fíjense que establece una tarifa equiparándola a lo que sería la indemnización por antigüedad o el 50% de la indemnización por antigüedad según la calificación de conducta que haga el juez, que supone cuantificar un daño en base a algo que no tiene ninguna relación con la conducta, ¿no? Es decir, en dos situaciones idénticas, en dos conductas que supongan una discriminación exactamente iguales, en el caso de un trabajador que tenga 10 años de antigüedad, le van a corresponder 10 salarios o entre 5 y 10 salarios, y la misma conducta de discriminación en el caso de un trabajador con un año de antigüedad le va a corresponder un salario. Eso no resiste un test de constitucionalidad porque sería como tarifar un daño en base a si mañana va a llover o si la semana que viene Argentina le gana a Bolivia, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la conducta que se reprocha. Creo que hubiese sido mejor desandar algunos pasos y modificar un poco el texto del nuevo artículo 245 bis porque va a traer mucho inconveniente a nivel judicial. Bueno, esto ha sido todo. Intenté hacerlo lo más breve posible. Desde ya estoy abierto a cualquier pregunta que consideren pertinente y muchas gracias por su atención. Bueno, gracias Lucas. Leo algunas preguntas y después hago algún agregado menor. Por un lado, esto me excede, Victoria, que preguntan si se está usando alguna tecnología de IA, y si después va a ser enviado ese resumen. Sí, aclaro, se va a compartir la presentación que Lucas recién mostró. Eso se va a matar, bueno, lo envía a Infra por los medios habituales. Desconozco si estamos usando alguna aplicación de inteligencia artificial, ya accede No, lo... No, sí, ok. no lo estamos usando, le vamos a enviar el material, como dijo Lucas, ¿no? Ujú. Y acá Lucas consulta a Paola, se habló del 245, la indemnización por antigüedad, pregunta si la indemnización de preaviso ya no se tiene en cuenta. No, los artículos del preaviso están vigentes. De hecho, es buena la pregunta porque ahí también se planteó otra discusión.
respecto de en la modificación del periodo de prueba. Fíjense lo siguiente, en el viejo artículo 92 bis, el propio artículo establecía que en los casos de despido dentro del periodo de prueba se pagaba un preaviso de 15 días, ¿no? Y si ustedes leen el 92 bis de ahora, eso no lo dice, no dice nada. Entonces, apenas se sancionó la ley, alguno opinó que como ya no estaba esto contenido en el 92 bis nuevo, entonces que no hacía falta pagar el periodo de prueba, perdón, el preaviso dentro en el periodo, en el despido dentro del periodo de prueba, cosa que en realidad no es así, porque el artículo 231, si mal no recuerdo, 232 de la ley, mantienen su vigencia. Y esos artículos dicen que cuando se despide dentro del periodo de prueba, el preaviso es de 15 días, hasta 5 años, un mes, y más de 5 años, 2 meses. Entonces, el sistema de cese laboral no afecta la cuestión del periodo de prueba. Perdón, el periodo de prueba, del preaviso. De preaviso. Bueno, Diana consulta, digamos, si sabe cuál es el alta, digamos, el código de alta de los colaboradores. Entiendo que habla de los trabajadores colaboradores de trabajadores independientes, de ese tema, y de los aplicativos AFIP, que la verdad desconozco si ya están, a veces la AFIP tarda un poco en tener sus aplicativos online, pero si ya están vigentes. Sí, lo único que dictó la FIP por ahora es la Resolución General 5577. Y ahí entiendo que está, es lo único que hay por ahora respecto a esta reforma, con lo cual habría que ver en esa resolución si está la respuesta a lo que dice ella. Yo honestamente el código del colaborador independiente no lo sé. Yo voy a aprovechar el tema de la figura de colaborador independiente, que por lo menos a título personal es una de las que más ruido genera, ¿no? Porque la situación de empleo subordinado no pasa por la cantidad de trabajadores que uno tiene, ¿no? Y solamente aclarar, y esto creo que, bueno, Lucas lo fue también diciendo en su presentación, que en Argentina las reformas laborales tienen un doble test. El primero es el legislativo, que es el que estamos transitando, y el segundo es el judicial, que vamos a transitar, ¿no? Digamos, a medida que todos estos aspectos se vayan consolidando en la práctica y se susciten conflictos que requieran de una interpretación judicial, generalmente esto llega mucho más tarde que pronto, bueno, iremos viendo la lupa real que la justicia laboral tenga sobre alguna de estas figuras que esta llamada ley de modernización está implementando, ¿no? Eh, Acá suman Lucas, perdón, si bueno, creo que lo explicaste, si el cese laboral, pregunta Jorge, puede tomar empleados con anterioridad a esta ley, por ejemplo, que tengan 10 años de antigüedad. Yo creo que lo escuché, pero bueno, lo podemos Sí. ratificar. En principio sí. Lo que dice el decreto es que en esos casos el esquema que se diseñe puede contemplar alguna diferenciación. O sea, acá en el entendimiento es que, lógicamente, como el fondeo de ese fondo de cese sería insuficiente, porque si viene una relación laboral de 10 años atrás, evidentemente si la persona trabaja un año, cuando se vaya no va a haber fondos suficientes para indemnizar esa situación. Habrá que ver tendrá que contemplar, mejor dicho, el sistema SS, algún esquema mixto que sirva para compensar el periodo anterior. Bueno, acá Darío consulta. ¿Qué es lo que debe abonar el empleador y el trabajador en el caso de trabajador independiente, ¿no? ¿Y dónde debe estar inscrito el trabajador independiente? Bueno, empiezo por la segunda. ¿Dónde debe estar inscripto? En realidad tiene que estar inscripto como monotributista, ¿no? O en algún sistema de impositivo. Es decir, lo más normal sería que sea un monotributista, ¿no? Sería raro que esté inscripto como responsable inscripto. ¿Qué debe abonar al trabajador en caso... bueno, que debe abonar, supongo que quiere decir que debe abonar en caso de cese, ¿no? Eh, Bueno, yo lo asumo, bueno, como salario, si hay algún tipo mínimo, pero sí, tal no, cual, como también como salario, CES. claro, como salario, no, como no es una relación laboral, no habría mínimo, ¿no? ¿Y qué debe abonar en caso de cese? Nada, según la normativa laboral, nada. Lo que habrá que ver ahí es, seguramente, en base a la normativa civil. Lo que sí hay que tener mucha cautela es en esta figura, que muy fácilmente, si se plantea la discusión en la justicia, es posible que se determine la existencia de una relación de trabajo, ¿no? O sea, tiene que ser situaciones muy puntuales, microemprendimientos muy concretos,
donde un juez no vea que el dador de trabajo o el que requiere el trabajo tenga una estructura en forma de empresa, ¿no? Ahí recordemos la ley de contrato de trabajo cuando define la empresa habla de la organización instrumental de los medios inmateriales, materiales y personales tendientes a la consecución de un fin. Entonces, en cuanto un juez vea que el que requiere el trabajo tenga una cierta estructura, muy posiblemente la figura del colaborador independiente la deseche. Y sumar a ese punto que esta figura, que es, por lo menos para el derecho argentino, bastante, es novedosa, claramente, no más allá de algunas experiencias en otros países que vienen de antaño, se solapa con la figura de lo que es la prestación de servicios o de obra, el típico contrato de la legislación de fondo, del Código Civil y Comercial, donde no es que es una relación gratuita, hay que tener claro que los deberes de previsión, de preaviso, de razonabilidad, de no generar un daño innecesario, en todo vínculo contractual están vigentes más allá de su naturaleza laboral o comercial o civil, ¿no? Con lo cual, esto es nuevo, pero sí sugiero más allá de o sugerimos que más allá de la reglamentación de la ley, haya un contrato que regule de algún modo alguna especie de deber de preaviso o algunos estándares mínimos que den un poco más de certeza, ¿no? Consulta más de gestión administrativa laboral, que excede, aclaramos que somos, no hacemos eso todos los días, que es por dónde se registra el trabajador, si es como por medio de mi simplificación o del sistema de alta ya. Yo creo que es mi simplificación o cualquier sistema de alta, que es el alta temprana lo que determina, ¿no? la regularización, Correcto. pero me parece más de práctica de administración de personal que de derecho de fondo. Sí, sí, Lo tiro ahí. con el alta temprana ahora es suficiente para tener registrar una relación de trabajo. Ahí hay una modificación de lo que era el sistema tradicional que requería que además esté inscrito en el libro de sueldos y jornales. Bueno, esto ahora está suprimido. Perfecto. Acá hay una pregunta más de política laboral, que si les daré sondeos a los sindicatos por este sistema de cese laboral y qué impresión hay. A mí, no sé, Victoria, yo contesto muy general, me parece algo muy, muy pronto todavía, por lo menos, por más que, digamos, Exacto. creo que en general y antes de esta reforma, el sistema de cese laboral está muy vinculado a ciertas actividades específicas, con lo cual habrá que ver si para todo parte de la industria esto es algo válido y cómo lo ve el sindicato. Yo me parece que es algo muy pronto de contestar en particular desde ADINRA, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto. ¿Te imaginas que esto ameritará en cada una de las sedes, tanto del gremio como de las entidades de empleadores, todo un debate, ¿no? Consensuar si es conveniente avanzar, una vez que eso esté resuelto, establecer los contactos. Sí, por supuesto que por ahora no hay nada. Por ahora no hay nada. Recordar que el único gremio que cuando estaba el decreto 70-2023 se había apurado, si queremos decirlo de algún modo, a firmar una especie de convenio macro fue el gremio de comercio, por lo menos hago Comercio. memoria. Esto Sí, fue sí. creo que a las pocas semanas que salió, ¿no? Exacto. La normativa. Consulta, el fondo CESE se realiza sobre un porcentaje que se retira al trabajador, es una de las preguntas. Es decir, ¿cómo se va a financiar en definitiva este fondo de CESE, ¿no? Bueno, es una muy buena pregunta que no tiene respuesta desde la reglamentación ni desde la ley. La ley lo que dice es que en cuanto a la modalidad, plazo de pago, monto de pago y a la forma de constituir cada uno de estos fondos, se da absoluta libertad a las partes. Ahora, opinión personal, sí entiendo que si el fondo de cese estuviera constituido exclusivamente por sumas que se retienen al trabajador, muy posiblemente eso cuestionado en la justicia eh, sea considerado inconstitucional, ¿no? Porque recuerdo nuevamente el artículo 14 bis habla de la garantía de la protección contra el despido arbitrario y si fuera el propio trabajador el único que contribuye a constituir ese fondo, se estaría pagando su propia indemnización. Sí, bien podría pasar, y esto todo en el diseño que se puede hacer, que sea un aporte en todo caso voluntario del trabajador, si quiere Sí, incrementar su retiro el día de mañana, como hoy incluso es legalmente válido hoy en día, pero habrá que ver cómo se diseñan estos sistemas. Compulsivamente sí pareciera que sería algo ya absolutamente ilegal, ¿no? sí, sí. Con- Ernesto, agrego Perdón.
Perdón, es correcto lo que vos decís porque lo dice aparte el decreto. El decreto sí dice que el trabajador podrá hacer aportes adicionales, ¿no? También entendiendo de alguna manera no lo dice expresamente, pero dando por hecho que el aportante principal de estos fondos tiene que ser el empleador. Acá preguntan, creo que lo contestaste hace un rato, si una persona puede tener empleados en relación de dependencia y colaboradores independientes a la vez. Bueno, a ver, el problema ahí va a ser de qué manera se demuestra que actúa de manera distinta en lo que es el empleado y el colaborador, porque esa persona, dador de trabajo, evidentemente, si tiene empleados, tiene una estructura en los términos de la ley de contrato de trabajo, en los términos del artículo 5 de la ley, que lo califica como empresa. Entonces, es difícil pensar una empresa y alguien que tenga una estructura como empleador que después a la vez tenga colaboradores, porque de hecho esta figura de colaborador está pensado más, como dije en la presentación, para el microemprendedor, es decir, para una persona física que tiene algún emprendimiento muy chiquito. El caso típico es los oficios, ¿no? Por ejemplo, no sé, un plomero, un electricista, que el ayudante de esa persona, en lugar de no tener ningún tipo de registro, ahora lo tenga a través de esta nueva figura. Bueno, Damián nos consulta, ya hace referencia, si querés, y por explicarlo, a cómo quedó la extensión del periodo de prueba, como está hoy vigente a partir de la modernización, de la ley de modernización, y cómo serían las extensiones de ese periodo de prueba. Bueno, el periodo de prueba, el plazo general ahora es de 6 meses para todos y se puede ampliar a 8 o 12 meses vía negociación colectiva y efectivamente depende del tamaño de empresa. En las empresas de hasta 5 trabajadores, esa extensión puede ser de hasta 12 meses y en el caso de empresas de 6 a 100 trabajadores, la extensión puede ser a 8 meses. El problema que no se aclaró acá es eh, qué trabajadores se consideran para esto, ¿no? Si se consideran solamente no sé, los trabajadores efectivos, si se consideran los trabajadores quizás de empresas usuarias, qué pasa con los empleados que están excluidos de convenio, ¿no? Si los tengo que considerar o no y qué plazo se le aplica, pues podría tener un empleado excluido de convenio donde por negociación colectiva yo amplié el periodo de prueba o la actividad se amplió a 8 meses, entonces voy a tener gente excluida de convenio que tiene un periodo de prueba de 6 y otros que tienen 8. Bueno, esta oportunidad de aclarar todas esas cuestiones se perdió, pero básicamente funciona de la manera que los puse recién. Alguna aclaración que creo que ya quedó claro con todas las resoluciones que salieron es, en un momento por lo menos nos llegaron opiniones de algunas otras estas entidades legales de introducción legal, aplica a los vínculos nacidos bajo la vigencia de esta ley, ¿no es cierto? Nuevo periodo de prueba, porque algunas interpretaciones que nos llegaron a nosotros como profesionales era que aplicaba de forma inmediata, no. Esto es de acuerdo al marco legal vigente, a la celebración del contrato, es decir, los vínculos del 9 de julio en adelante, ¿no es cierto? Digamos que es que aplicaría. Y por otro lado, también lo aclaro porque hemos recibido consultas muchas veces, esto no reemplaza otras modalidades de contratación, parece algo más económico, más simple, pero no reemplaza lo que puede ser un contrato de temporada, por ejemplo, que a veces genera mucha tentación, porque el ejercicio abusivo, más allá de que no es algo natural, cuando vos llevas el contrato de temporada a la práctica, temporada son los trabajadores estacionales, por llamar de un modo, muy común generalmente en las actividades turísticas, pero también muchas actividades que pueden estar vinculadas a ciertos ciclos. Esta no es una manera de reemplazarlo porque es antinatural y aparte del ejercicio abusivo está expresamente, digamos, castigado con la conversión de un trabajo de un contrato de tiempo indeterminado. Bueno, María Alejandra hace alguna consulta que las voy a mezclar en la misma, entiendo que es la misma, están dos preguntas, que es, ¿qué pasa con este fondo de cese que se va aportando y que finalmente no se utiliza? ¿No? Y habla también del caso que pasa ante la renuncia a la jubilación del trabajador. Bueno, a ver, dependerá qué pasa, dependerá de lo que diga El diseño. el diseño, ¿no? Lo que sí dice el decreto es que los fondos no reclamados, no utilizados, en ningún caso pueden
suponer que eso quede en beneficio del administrador del fondo o de alguna de las partes intervinientes, sea del sindicato o de la cámara de empresas que lo haya negociado. En base a esta directiva, que no puede quedar a favor de ninguno de ellos, lo que entiendo que lo que debería diseñarse, mejor dicho, es que si el trabajador se jubila, debería poder rescatar ese fondo, y respecto de otras figuras de extinción, sea renuncia o sea todas las que mencioné antes, es decir, no sé, incapacidad absoluta, quiebra del empleador. Bueno, ahí el decreto lo que dice es que en cada uno de estos acuerdos que se haga, se tiene que establecer específicamente qué pasa en cada supuesto, con lo cual la respuesta va a estar dada en el diseño de cada uno de estos sistemas de cese laboral. Todo indica, por lo menos conceptualmente, que lo que va a determinar, ¿no es cierto?, qué pasa con estos fondos es quién es el aportante, es quién es el dueño del fondo de un modo, y después están las regulaciones propias para que no sea discrecional, es decir, que no genere un beneficio sin causa para ninguna de las partes, ¿no? Lo que está buscando el fondo claramente es, por lo menos la intención que pareciera tener, es que haya una previsibilidad de parte del empleador en sus costes, pero que haya una satisfacción de las indemnizaciones legales por parte del trabajador. Entonces, el diseño va a tener que respetar estos parámetros, ¿no? Por las dudas, no pareciera que lo que se está diseñando es un fondo personal, sino más bien de un trabajador en particular, sino más bien es un global que estará sujeto a ciertas reglas de aplicación, pero hay que ver cómo se terminan diseñando y parece que va a ser bastante complejo ese trabajo, por lo menos en lo inmediato, ¿no? Hay una consulta sobre solidaridad, entiendo que es si hubo algún cambio con la nueva ley en torno a los aspectos de solidaridad, entiendo que habla del artículo 3029, un poco lo explicaste, pero bueno, podríamos ampliar un poco, Lucas. Sí, a ver, respecto a lo que es la solidaridad pura y dura, no hay ningún cambio. Es decir, los supuestos del artículo 30, donde se podía extender, o se puede, mejor dicho, extender la responsabilidad en los casos de cesión total o parcial del establecimiento, de contratación, subcontratación, perdón, de una actividad normal y específica del principal, eso no cambió. Lo que cambió sideralmente es la figura de la intermediación, ¿no? O sea, siendo muy breve, acá la reforma lo que hace es cambiar absolutamente el paradigma a través del cual se miraban las relaciones laborales en base al principio de primacía de la realidad, y esto lo que quiere decir es, se consideraba empleador al que recibía el trabajo de esa persona, es decir, al beneficiario de esa persona. Entonces, si yo contrataba a una empresa que me brindaba un servicio, pero ese trabajador estaba trabajando para mí, le daba órdenes de trabajo yo, las condiciones de trabajo las ponía yo, los elementos de trabajo los ponía yo, con la norma anterior se terminaba considerando que yo, beneficiario de ese trabajo, era el real empleador y activaba las indemnizaciones adicionales que comenté, ¿no? Ahora se pasa como al otro extremo, que es privilegiar lo que es la formalidad, y entonces se entiende que esa persona es empleada de la entidad que lo registre, independientemente de quién es el beneficiario final de esa prestación de trabajo. Entonces, lo que de alguna manera dejaría de existir, por lo menos desde el análisis en particular del artículo 29, es la intermediación fraudulenta. El problema, pero esto ya es para mucho más largo, es que subsiste el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla del fraude de ley, de la simulación, y establece que en tales casos la ley recalifica el vínculo y va a lo que es el sustrato de la prestación, es decir, poniéndolo en términos llanos, a través del artículo 14 lo que se determina es que justamente lo que prima es, por encima de la forma, la realidad, y que subsiste el artículo 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo, que básicamente lo que dice es que habrá relación o contrato de trabajo cuando una persona se obliga a prestar un trabajo, servicio u obra a favor de otro a cambio del pago de una remuneración. Entonces, la lectura de estos artículos 14, 21 y 22 respecto del artículo 29 genera hoy una cierta contradicción, ¿no? Bien, consulta de sí, cómo extender el periodo de prueba. La ley es clara, es que solamente, lo aclaro yo, es por convención colectiva, por acuerdo colectivo de los miembros paritarios, tanto del lado sindical como de la empresa, y obviamente debidamente homologado. Consulta si las sociedades de hecho podrían tener colaboradores independientes o solamente las personas físicas. Bien, desde mi punto de vista no, solamente las personas físicas, porque si leemos el artículo 97 dice
Dice, el trabajador independiente podrá contar con hasta 3 colaboradores, trabajadores independientes, bueno, etcétera. Con lo cual, no, tendría que ser una persona física. Yo hago una aclaración más de la perspectiva societaria, no laboral. Habrá que entender que es una sociedad de hecho o a qué se están refiriendo. Obviamente lo que no podría ser es que el quit del empleador sea una sociedad de hecho, pero puede pasar que haya sociedades de hecho porque son sociedades muy informales, entendidas como irregulares en el sentido, digamos, societario de la palabra, donde a veces el aporte puede ser que uno de los socios pueda aportar su trabajo y ahí podría ser él como empleador tener colaboradores independientes. Lo que no podría ser empleador, entiendo, es que el quit sea de una persona distinta a la persona física, ¿no? Digamos, como por lo menos desde el vamos. Correcto. Pero bueno, un poco más complejo habría que ver el diseño de esa sociedad de hecho en particular. Después dice, si los empleados fuera de convenio entran en el diseño del cese de fondo, del cese laboral. Bueno, es una gran pregunta para la cual no tengo una respuesta que tenga certeza, ¿no? Te diría que dependerá del diseño del fondo. Ahora, en principio, una respuesta genérica sería, si el trabajador está fuera de convenio, quiere decir que no está representado por el sindicato, y si no está representado por el sindicato justamente no podría negociar un sistema de cese laboral distinto, justamente porque no tiene representatividad suficiente. Entonces, habría que ver. En principio creo que no, pero bueno, habrá que ver qué dice cada acuerdo de estos que se vayan a celebrar. Eh, Consulta, en cuanto al blanqueo, ahí está, María Valeria. En cuanto al blanqueo, si trabajo más de 5 años, ¿es aconsejable blanquear toda la relación o solo los 5 años? Bueno, también muy buena pregunta. Es un poco las consideraciones que hice al final de la cuestión del blanqueo laboral. El problema es que si vos, una de las condiciones de toda la condonación que establece el blanqueo laboral es que justamente se diga la verdad, ¿no? Es decir, si después hubiera una inspección o de alguna manera la autoridad administrativa detectara que lo que se denunció es falso, la condonación de esa deuda se cae y se podría reclamar el total. Entonces el problema es, o como hablan a veces en el fútbol, de la sábana corta, ¿no? O sea, por un lado, si yo denuncio la verdad, por ejemplo, 10 años, es como producir prueba en mi contra si tuviera un reclamo el día de mañana en base al derecho común. Y por otro lado, si no denuncio la verdad, corro el riesgo de que si tuviera una inspección o algo que determine que esa información que se dio es incorrecta, se me caiga la condonación. No, no, no hay una respuesta unívoca ni hay una solución que resuelva de la mejor manera las dos cuestiones. Habrá que ver qué riesgo se quiere correr. Bueno, Juliana consulta si contratamos una cooperativa de trabajo, me imagino que es de trabajo, asumo, para realizar un trabajo en una empresa, la solidaridad rige también. Yo ahí solamente sumo previo a tu respuesta, Lucas, que no es que hay nada particular sobre las cooperativas de trabajo, no hay una legislación, lo que ha habido es, lamentablemente, hace ya unos 20 años, un ejercicio bastante intenso de las cooperativas de trabajo con un fin distinto al que fueron utilizadas, que generó una profusa jurisprudencia que genera una presunción contraria muy fuerte desde arranque, desde la vista laboral, en tanto la cooperativa no es realmente una cooperativa, ¿no? Que este es el punto central que entiendo que se seguirá juzgando del mismo modo, pero bueno, te doy la palabra. No, no, coincido plenamente con lo que vos decís. En tanto en cuanto sea una cooperativa real, no hay inconveniente. El problema es que esta figura ha sido utilizada con mucha frecuencia en fraude de ley y por eso tiene cierto riesgo, ¿no? Trabajar con cooperativas, pues en general se arranca con una mirada disvaliosa de este tipo de método de contratación. Bueno, Darío, que hace una consulta, la voy a leer porque es interesante, creo que sirve para todos. La leo toda. En mi caso, soy persona física, tengo actualmente 2 empleados en relación de dependencia. Uno de ellos me planteó renunciar y pasar como trabajador independiente y que pueda abonar un mayor ingreso, siendo que no tendría que abonar lo que son los costos de seguridad social. ¿Es viable? Hace 10 años que trabaja con nosotros. Yo hago una respuesta así media no tan formal, no, no es viable, perdón, porque vas a tener una presunción muy directa. Si no tenés un cambio en la manera que presta tareas, y lo que hacía antes y hace después es lo mismo, obviamente un juez va a entender siempre de que es una relación de dependencia encubierta, ¿no? Pero bueno, Luca lo explica más técnico que yo, pero te doy la palabra.
No, no, coincido plenamente. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que lo que determina la naturaleza jurídica de un vínculo es las características de la prestación, ¿no? Y acá es importante decir lo siguiente. Si usted lee el artículo 97 que regula esta nueva figura, no me acuerdo si en el último párrafo o el anteúltimo párrafo, dice algo que va a traer mucha discusión, que es que algo así como que se considerará que hay autonomía cuando no se cumplan los tres requisitos de dependencia laboral clásica, que son la técnica, la jurídica y la económica, como sosteniendo esta nueva figura que si no se cumplen los tres, la prestación es autónoma. Esto es absolutamente contrario a lo que ha entendido la jurisprudencia y la doctrina laboral de toda la vida, desde, no sé, desde los padres fundadores del derecho al trabajo, de, no sé, los tratados de Krotoschin o lo que quieran leer, con lo cual es absolutamente insostenible en una discusión jurídica entender que porque una persona, por ejemplo, no tiene dependencia técnica, entonces es un colaborador independiente y no es un trabajador dependiente. Porque, por ejemplo, la dependencia técnica, por citar uno de los tres, de las tres notas típicas de la relación de trabajo, no existe en un montón de trabajos. No existe, por ejemplo, en el caso de los pilotos de aviones, que ahora está tan de moda con el tema de aerolíneas, no existe en el caso de los médicos, no existe en el caso de posiblemente de posiciones gerenciales. Es decir, que una de las notas típicas no se dé, no supone que se vaya la autonomía. Por el contrario, diría que con que se dé una de las tres, y principalmente la que más miran los jueces, es que se dé la económica, es decir, que uno esté inserto en la estructura de medios del otro, ya van a entender que hay una relación de trabajo. Entonces, dicho todo esto, como bien dice Ernesto, si yo tengo un trabajador que venía cumpliendo un servicio y ese servicio yo como empleador lo consideré dependiente durante 10 años, si ese servicio no cambia radicalmente, es muy difícil sostener que la calificación jurídica de eso tenga que ser distinta. Bueno, acá dicen si el fondo de cese se puede utilizar para pagar indemnizaciones de relaciones laborales anteriores a la nueva reglamentación. Bueno, está dicho hace un rato que el decreto establece que en el caso de relaciones laborales anteriores a la constitución del sistema de cese laboral, el esquema esta nueva modalidad tendrá que prever de qué manera se atienden esas situaciones. Seguramente habrá un esquema mixto, ¿no? Donde, por ejemplo, no sé, si son 10 años anteriores, esos 10 años el empleador los pagará en base al artículo 245 tradicional y hacia adelante lo pagará con el fondo de cese, pero eso va a depender del diseño de cada uno de estos sistemas. Darío nos hace una consulta que dice, al momento de renunciar de forma voluntaria, ¿hay seguridad jurídica en cuanto a que luego pueda reclamar sobre su condición laboral anterior? Yo no entiendo, perdón, ¿no? Quizás Darío, si querés ampliarlo, si es una renuncia al trabajo y la renuncia es voluntaria está notificada por un modo fehaciente o marca la ley, hoy te diría que hay mucha certeza jurídica de que no puede haber reclamo, por lo menos en cuanto a una indemnización. Sí podría haber reclamos en torno a algún salario no pagado adecuadamente o algún tema diferente durante la vigencia del vínculo que tiene 2 años para eso. No sé si estás refiriéndote a la renuncia al empleo y los posibles reclamos o es alguna otra consulta diferente. Claro, Así creo, que, Ernesto, perdón. Darío es el que hizo la consulta del tema del Ah, ok, perfecto, jugador. tenés razón. Del Entonces proveedor creo, independiente. claro, que se refiere es eso. Lo que hay que tener en cuenta es que aunque renuncie, si después Continúa. se considera que hay una relación laboral con posterioridad, el periodo anterior también se computa, ¿no? Es decir, si trabajó 10 años, no trabaja 6 meses, yo lo contrato como colaborador y el día de mañana me hace un reclamo, la antigüedad que devengó anteriormente, esos 10 años, se van a sumar a la antigüedad que devengue con posterioridad como colaborador. Y la renuncia no va a extinguir nunca un reclamo en la medida que haya continuidad de la prestación de trabajo. Si continúa prestando tareas, esa contingencia, por lo menos en grado de riesgo de contingencia, va a seguir igual hasta el momento de la extinción formal donde cese prestar tareas y durante 2 años más, que es el periodo de prescripción, y obviamente dependiendo cómo se extinguió el vínculo, es lo que nos dará más o menos riesgo, ¿no?
como empleadores. Finalmente, ¿cuándo veremos este diseño de fondo? Bueno, plasmado en lo práctico, pregunta Mara. Bueno, creo que es difícil poder contestar esto, ¿no? Pero es probable, más a lo político laboral, es probable que el gobierno impulse algunas actividades más afines a tratar de sacar algún diseño rápido como para mostrarlo en la práctica como un camino, ¿no? Pero así que yo creo que en los próximos meses vamos a ver algún tipo de intento en esa línea, pero la discusión de fondo parece muy compleja, ¿no? Real de cómo armar un buen fondo SS que realmente sea útil para todos, ¿no? Sí, sí, coincido plenamente. Es difícil saber cuándo esto se va a implementar, dependerá ahí de los actores sociales, es decir, los representantes de empleadores y sindicatos, nada, que les interese esto y que lo quieran explorar o no. Bueno, y Darío que nos hizo la aclaración, dijo, excelente, muy claro, muchas gracias, y que lo leo para hacer un poco de autobombo de paso como terminación de la presentación, así que no sé si queda alguna consulta, Victoria, si considerás algo más que queramos. Ahí hay una más, Ah, Ernesto. ¿te sumó alguien? Sí. Perdón, ¿eh? Ya me viendo un servicio, reincorporar como no se podrá. Ahí Fernanda dice, si ya me brindo Sí, un servicio y ahora lo incorporo con colaborador, ¿se podrá? Sí, sí. Sí, sí, sí. porque en ese cambio de estatus te diría que es de mejora, no lo estás empeorando, con lo cual sería válido. Sí, correcto. Bueno, muy Bueno, bien. Desde Adimra, Ernesto, Lucas, le damos las gracias, muy clara la exposición, seguramente habrá otros encuentros porque entiendo que seguirán saliendo algunas reglamentaciones más, hasta modificaciones. A todos los participantes, muchas gracias y por supuesto quedamos atentos a los canales de comunicación, si les quedó alguna duda, si posteriormente les surge alguna duda, nos las hagan llegar. Así que bueno, muchas gracias y les enviamos un saludo cordial a todos. muy bien, gracias a todos. Muchas gracias, que tengan todos buenas tardes.